Esta es la trenza que vamos a aprender en esta clase, una trenza hermosa y especial que forra una soga y sirve muy bien para manijas. Para hacer esta trenza vamos a necesitar una soga de 8 milímetros de diámetro y 6 tientos. Es muy importante que los tientos unidos abarquen todo el contorno de la soga y la cubran, porque así nos aseguramos que luego el trenzado no nos va a dejar huecos. Si la soga fuese más ancha, podríamos muy bien hacerla agrandando un poquito el tamaño del ancho de cada tiento. Ajustamos bien la soga con un nudo y lo atamos a un punto de fijación, un tornillo o cualquier punto de fijación que tenga, que nos va a permitir estirar bien la soga cuando trabajemos haciendo el trenzado. Vamos a dividir los tientos así, 4 tientos adelante, dejando uno y uno de cada lado. Con los tientos de adelante vamos a hacer el cuadradito de la misma forma que lo hicimos con la soga de 4, o sea, vamos a comenzar con ese cuadradito. Para recordar cómo se hace el cuadradito, pueden verlo en colores en la clase de la trenza redonda de 4 tientos. Vamos a comenzar con uno. El del lado externo pasa por detrás y en este caso se mete entre el primero y el segundo. Luego pasa por arriba y debajo hasta llegar al medio. Vamos a ver el movimiento nuevamente. Ya pasamos ese, ahora vamos a pasar el otro. Da la vuelta por detrás, se mete entre el primero y el segundo. ¿Ven? Pasa por arriba, pasa por abajo y llega al medio. El movimiento va a ser repetitivo y va a ser siempre igual. Siempre el que va a empezar es el que está más alto, ese en este caso. Vuelvo a explicar el movimiento. Pasa por detrás, entre el primero y el segundo, cubre uno, pasa por debajo del otro. Siempre van a quedar 3 de cada lado y siempre tenemos que tirar bien de cada uno de los tientos para ajustar sobre la soga. Mientras vamos haciendo este movimiento, al ir pasando por detrás, vamos a estar cubriendo también la parte de atrás de la soga, formando la trenza de atrás, aunque no la veamos. Entonces, pasamos entre el primero y el segundo, pasa por arriba y pasa por debajo. Luego del otro lado, el que está más alto es el que teje. Entonces, ese es el que vamos a agarrar. Pasa por detrás, entra entre el primero y el segundo y pasa por arriba de uno, por abajo del otro hasta llegar al medio. Estas trenzas son hermosas para manijas. También podrían trenzarla sin el relleno, o sea, haciendo una trenza de 6 sin ningún relleno, con el mismo sistema que hicimos la de 4, pero en este caso con 6. Y vamos repitiendo siempre el mismo movimiento. Vamos a ir mirando un poquito cómo se hace y también si quieren acompañarme en la realización, haciéndolo ustedes junto conmigo, lo van a fijar y aprender mucho mejor. Esta trenza me la imagino también que quedaría súper linda, por ejemplo, si la pudiéramos poner como manijita de algún cajón, entrando adentro de la madera, sería re linda también. O sea, las aplicaciones que les podemos dar a las trenzas son muy variadas y seguramente cada uno con su creatividad podrá inventando nuevas aplicaciones. La idea es tener los recursos y que ustedes las puedan usar, ya sea para fabricar cinturones, elementos de marroquinería o mueblería. Les repito el movimiento. La que está más alta pasa por detrás entre la primera y la segunda.
una por arriba, otra por abajo. Luego la del otro lado siempre tiramos bien. La del otro lado que está más arriba pasa por detrás entre la primera y la segunda y hace por arriba y por debajo. Seguiremos tejiendo así hasta llegar al final. Si les llega a pasar que se pierden en algún momento, no hay problema. Destejen un poquito hasta que vuelven a encontrar los 3 y 3 y así van a poder continuar con el tejido. Al ir tejiendo, obviamente la vamos a ir cada tanto dando vuelta para mirar cómo va quedando de atrás y así lo vamos ajustando bien y vamos viendo que está cubriendo toda la soguita. Los dejo mirando un poco más, que me acompañen a tejer y van viendo, repitiendo el movimiento siempre de la misma forma. Al finalizar, ajustamos con cinta de papel y cortamos el restante. Así nos quedó terminada. Es una de mis trenzas preferidas, realmente es hermosa. Repasando, con los 4 tientos del medio hacemos el cuadrado. Dejamos 2 libres, uno de cada lado. Entonces, el tiento 1 va a dar la vuelta por detrás, pasa entre el 2 y el A y cubre el A y pasa por debajo del B. Y lo mismo vamos a hacer a la inversa. El movimiento es siempre igual.